Guadalajara en la onda. Onda Cero. Y aunque hace días de calor y días de sequía, por así decirlo, vamos a hablar hoy de humedades, porque Murprotec es el primer grupo europeo de soluciones definitivas contra las humedades estructurales. Nació en el 54 y hoy cuenta con delegaciones en 6 países de Europa. Bueno, pues Murprotec ha hecho un estudio de los hogares de Guadalajara, entre otros, y dice que la acumulación de agua en el terreno es la principal causa de la humedad en hogares de esta provincia. Está con nosotros Miguel Ángel López, que es director de la zona Madrid Este de Murprotec, y ahí está incluida la provincia de Guadalajara. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Es verdad esto, ¿no? O sea, que el estudio pone de relieve o de manifiesto que la acumulación de agua en el terreno es la principal causa de humedad en hogares de Guadalajara. Sí, efectivamente, nosotros un estudio, bueno, que nos ha informado, ese estudio, de que efectivamente el principal problema es un efecto que se denomina terrón de azúcar, que los muros recogen humedad desde el terreno. Entonces es un problema que tiene una doble gravedad, que es la propia estructural y la vamos a llamarlo así, la sanitaria dentro de las viviendas. Vosotros, digamos que actuáis a petición de vuestros clientes, hacéis como análisis de los terrenos, de humedades, tratamientos para evitarlas, etcétera. Eso es, nosotros desde que el cliente nos llama, nosotros desde Murprotec hacemos un diagnóstico, que es un diagnóstico gratuito y es completo, que para eso pues llevamos una serie de aparatos que mide pues la tasa de humedad ambiental, la tasa de humedad que puede tener un muro, y en función de esas variables nosotros pues determinamos qué patología de humedad, cuál es el problema. En función de esa patología pues luego ya proponemos unas soluciones u otras. Es muy importante para saber bien cuál es el problema y dar la solución adecuada. Pues este año, que ha llovido más que otros, se pondrán en manifiesto estas humedades, ¿no? Exactamente, por eso hemos hecho esta serie de estudios, pues para también que la gente sepa cuál es el origen de esas humedades, que muchas veces las solucionan con sistemas que, bueno, pues son de ocultación y que no son soluciones. Y bien, nosotros desde Murprotec, al hacer ese diagnóstico muy completo, mediante una serie de sistemas y de aparatos, vamos a saber bien cuál es el problema. Más que nada para que ese problema sea, nosotros las soluciones que damos siempre son definitivas. Sí, aparte de la estética, que también influye, ¿por qué no? Pero sobre todo me imagino que el problema será lo que puede influir en la salud de las personas. Exactamente, claro, por eso es lo que hablaba anteriormente, que puede haber una doble gravedad, ¿no? Efectivamente, la estética, sobre todo muros, por ejemplo, muros de carga, pues que recogen humedad y bien, pues oxidan todos los revestimientos, los destruyen. Claro, hay una patología con un daño colateral, que es la emisión de esa humedad dentro de las viviendas. ¿Qué ocurre? Que lo que provoca es un exceso de humedad ambiental y claro, pues puede provocar propagación de mohos, aspergillus, etcétera. Entonces eso es muy insalubre dentro de las viviendas. Claro, estamos inhalando continuamente un exceso de humedad ambiental y esporas de ese moho aspergillus. Entonces es muy insalubre. Y habrá situaciones que a lo mejor no nos damos cuenta a simple vista, pero sí que se está padeciendo esta humedad, ¿no? Claro, la cuestión es que muchas veces, en España en general no hay una cultura por ejemplo, de la condensación, o no hay una cultura de la humedad. Siempre creemos pues que son otros orígenes, o que con una simple pintura se solucionan, y es muy importante hacer un diagnóstico muy exhaustivo para saber bien cuál es ese problema. Entonces, la importancia viene cuando nosotros, profesionales de tratamientos antihumedad, decimos cuál es el problema y lo que puede provocar toda esa serie de patologías, ¿no? Entonces, claro, es muy importante saber qué problema tenemos en nuestra vivienda, que efectivamente pues puede causar problemas pues, respiratorios, etcétera, ¿no? A lo mejor tenemos la intención o la mala costumbre, o la buena costumbre, no sé, de sentirnos afectados por exagerar, cuando se va a hundir la casa, ¿no? Exactamente. Eso sí lo notamos, pero a lo mejor cuando hay estas
serán estas características de hongos o de alergias, esto no lo vemos tan Claro, ahí voy. Por eso yo hablaba de la cultura de las humedades, la cultura de la condensación, que en España no existe, ¿no? Nosotros es una sociedad belga y, por ejemplo, en el resto de Europa están acostumbrados a, bueno, incluso saben más de estos temas, ¿no? Nosotros, hasta que no vemos bien el problema y nos afecta, pues no le damos la importancia, pero lo importante también es prevenir esa serie de de patologías dentro de las humedades, que es, pues hay un abanico muy amplio, ¿no? Entonces, por eso comentaba antes, saber bien cuál es el problema, pero no que cuando ya nos está afectando tanto al continente de nuestra vivienda, sino al contenido que somos nosotros, los que habitamos las viviendas, ¿no? Y claro, ya hablamos de salubridad, eso es, yo creo que es todavía mucho más importante. En todo caso, debo decir que me ha extrañado que Castilla, porque estamos aquí en el centro del mapa, no sé, la noticia cuando la he visto que la acumulación de agua y es principal causa de la humedad, entonces, ¿qué pasa? ¿O es que se construye de otra manera? Digo, en sitios donde llueve tanto, en Galicia y por ahí. Bueno, pues va a depender claro, es muy buena pregunta, va a depender de la composición del terreno. Nosotros podemos tener terrenos más arcillosos, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, por un ejemplo, de Guadalajara. El terreno, tenemos niveles freáticos medios o altos. ¿Qué ocurre? Que en la composición del terreno, por ejemplo, en comparación con el norte, hay menos gravas. Entonces lo que ocurre es que mantiene la humedad más en las capas más superiores, que es donde tenemos las cimentaciones, de tal manera que los muros que conectan con esos terrenos húmedos y todo material de construcción, tiene una cierta porosidad, entonces hacen ese efecto de terreno de azúcar. Y efectivamente en el norte llueve más, pero el terreno es diferente. Entonces el terreno aquí es el quid de la cuestión. Puede provocar este problema, es decir, que tenemos más acumulación de aguas y puede haber menos lluvias, pero la composición del terreno hace que provoque estos problemas. Sí, allí llueve pero corre el agua, ¿no? Exactamente, para que nos entendamos. Eso es. Y por último, así, vosotros sois expertos y tendréis medios adecuados para detectar todo esto, pero así, a grosso modo, un ciudadano normal, ¿qué puede observar para darse cuenta que tiene el problema de la humedad? Aparte de la mancha, claro. Aparte de que nosotros cuando nos llamen a Murprotec y vayamos y verifiquemos el problema, pero por supuesto que desde que, se oxidan las pinturas desde la base de los muros, se descomponen los revestimientos en sótanos, en bajos, o que vemos mohos negros en zonas de esquinas, altas, bajas, debajo de las ventanas, en los marcos, agua en los cristales. Cualquier persona que vea ese tipo de problemas, incluso puede entrar en la web de Murprotec, incluso nos tenemos un vídeo que explica bastante bien para identificar inicialmente cuál es el problema, que aunque luego nosotros vayamos y digamos, este es el problema y esta es la solución adecuada para este problema, ¿no? Pero, desde la oxidación de los revestimientos hasta moho en las esquinas, en las ventanas, agua en los cristales, etcétera, ¿no? Esa es un poco la inicial visual que pueden ver para saber que hay un problema de humedad. La web, que son www.murprotec.es, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo y, ahora en esta época parece que sea más llevadero, ¿no? Vamos, no digo para que tengáis menos clientes, digo para los ciudadanos, lo de la humedad. Nosotros tenemos clientes todo el año, de hecho, claro, como es tampoco es algo que incida solo porque cuando llueve, sino porque es por la humedad real que puede haber en el terreno. Entonces nosotros trabajamos durante todo el año. Incluso nosotros tenemos el volumen de obras es mucho mayor en esta época porque, claro, luego los tratamientos, los muros, cuando ya hacemos los tratamientos a los muros o a la parte de la vivienda que se tenga que hacer ese tratamiento, pues seca de una manera más rápida al tener menos humedad ambiental, ¿no? Entonces pero humedades hay durante todo el año, ¿no? Entonces trabajamos durante todo el año. Pues muchas